Son las 6:47 de la mañana y sientes ese peso en el pecho antes de levantar, y esa voz que te dice hoy tampoco vas a cumplir lo que prometiste ayer. Revisas el teléfono, ves la lista de propósitos sin marcar, y algo en tu estómago se contrae. Eso que sientes no es falta de fuerza de voluntad, es lo que los neurocientíficos llaman fatiga de decisión, un agotamiento silencioso de la corteza prefrontal que ocurre mucho antes de que tu día siquiera empiece. No se trata de que seas débil, se trata de que estás usando el sistema equivocado para construir disciplina. Y hoy vas a descubrir por qué el hábito número 7 contradice casi todo lo que te han enseñado sobre la fuerza de voluntad. Nos han vendido que la disciplina se construye a base de esfuerzo, de apretar los dientes y simplemente hacerlo. Un estudio de la Universidad de Stanford del año 2011 encontró que las personas que dependen únicamente de la fuerza de voluntad fallan en sus hábitos un 64% más que quienes dicen en su entorno para no necesitar decidir. La disciplina japonesa no nace de la motivación, nace del diseño invisible del entorno y de rituales tan pequeños que el cerebro ni siquiera los percibe como esfuerzo. Hace unas semanas una suscriptora me escribió contandome que después de 20 años intentando ser más disciplinada sin éxito, cambió una sola cosa de su rutina matutina, y en 3 semanas algo que nunca había logrado con fuerza de voluntad empezó a sostener solo. El primer hábito es la cada, que literalmente significa forma y que los artesanos japoneses usan para referirse a una secuencia de movimientos repetidos hasta que dejan de requerir pensamiento consciente. Su origen está en los dojos de artes marciales, donde el estudiante repite el mismo movimiento miles de veces no para memorizarlo, sino para que la amígdala deje de interpretarlo como una amenaza o un esfuerzo. Cuando una acción se convierte en cada, el cerebro la mueve de la corteza prefrontal, que se agota, a los ganglios basales, que funcionan casi sin gastar energía mental. La acción concreta es simple, elige un solo movimiento de tu rutina ideal, como poner las zapatillas junto a la puerta la noche anterior, y repítelo exactamente igual todos los días durante 2 semanas sin variarlo ni un poco. Pero el cada solo funciona si tu entorno no está compitiendo contigo, y ahí es donde entra el segundo hábito. Se llama el espacio vacío intencional, un concepto usado en la arquitectura y el arte japonés para describir el silencio entre los sonidos y el vacío entre los objetos. En los jardines zen de Kyoto, el espacio vacío no es desquito, es diseño deliberado para que la mente tenga donde respirar. Un estudio de la Universidad de Princeton de 2011 mostró que el desorden visual compite directamente por los recursos atencionales del cerebro, reduciendo la capacidad de concentración hasta en un 20%. La acción concreta aquí es dejar un solo espacio de tu casa completamente vacío, sin decoración, sin función, solo air, y notar como tu mente empieza a copiar ese vacío. Y si el ma ordena tu espacio físico, el siguiente hábito ordena algo mucho más difícil de ver, tu energía emocional. Si esto te está resonando hasta ahora, este es un buen momento para suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana desarmamos un hábito japonés distinto con ciencia real detrás, y lo que viene después es todavía más revelador. El cuarto hábito se llama Hansei, la autorreflexión honesta sin autocastigo, practicada en las fábricas de Toyota al final de cada jornada no para buscar culpables sino para identificar un solo punto de mejora. Su origen viene de la filosofía budista de observar sin juzgar, y neurológicamente reduce la activación del cortisol asociado a la autocrítica, permitiendo que el cerebro aprenda sin entrar en modo de amenaza. La acción concreta es dedicar 60 segundos antes de dormir a preguntar qué haría diferente mañana, sin culpa, solo información. Ese pequeño gesto prepara el terreno para el hábito que la mayoría de la gente ignora por completo. Se trata de Shoshin, la mente principiante, cultivada en la ceremonia del té donde el maestro repite el mismo ritual miles de veces como si fuera la primera. Esto activa el nervio vago y reduce la ansiedad anticipatoria que normalmente asociamos con las tareas repetitivas. La acción concreta es abordar tu tarea más aburrida del día como si la hicieras por primera vez, prestando atención real a cada detalle, y ahí es donde empieza a aparecer algo que ya no es solo un truco de productividad.
Los últimos hábitos ya no hablan de horarios ni de espacios vacíos, hablan de algo más profundo, quien crees que eres cuando nadie te está midiendo. El séptimo hábito, Kaizen, no es la palabra de moda que todos usan mal, es el compromiso de mejorar en 1%, un solo grado, nunca más. Una investigación de la Universidad de Chicago de 2019 encontró que las metas demasiado ambiciosas activan el mismo circuito de evitación que el miedo, mientras que los cambios de un grado no generan resistencia neurológica alguna. No necesitas hacer los 10 hábitos a la vez, de hecho intentarlo así es exactamente lo que te ha estado saboteando todos estos años. El ayuno, el que más resono contigo mientras lees esto, y practicalo solo durante 7 días. Al final, esto no se trata de volver una persona más disciplinada, se trata de dejar de necesitar disciplina para sostener la vida que quieres tener. Cuéntame en los comentarios cuál de estos hábitos vas a probar esta semana, y si quieres entender por qué tu cansancio de los lunes no tiene nada que ver con dormir mal, te recomiendo ver después el video La trampa del descanso, porque dormir más no te está curando. Un proverbio japonés dice que una queda 7 veces significa levantarse 8, pero pocos recuerdan que entre cada queda hubo un solo paso pequeño que les estuvo. Soy Kai, de productividad japonesa. Y te espero en el próximo video, con más calma de la que tenías hoy.